para ti. Seamos fieles, empecemos bien y terminemos bien. Y lo que el Espíritu Santo de Dios nos habla va a ser para bendición, para nuestras vidas. Nunca Dios nos va a hablar para mal. Me acuerdo, yo justo hoy compartía con José este testimonio del hermano Drayo. Él venía siempre a la iglesia, siempre estaba en la iglesia, hermano abuelo, pero un día él sintió algo diferente y comenzó a llorar, sintió a Dios. Y él se dio cuenta que vender CD mundano no era bueno, que era malo. Él me contaba que él iba al sur, los CD solo acá, de cumbia, de toda la moda, lo pagaban $1 y en el sur vendían a 20 pesos. Dice, veníamos de allá, me decía Rubén, y nos compramos un 0 kilómetros. Pero cuando él conoce a Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios trabaja en él dijo, yo no voy a vender más CD mundano. Sus primos, sus hermanos dijeron, estás loco, te vas a fundir. Y comenzó a vender jarras de plástico, platos. Hoy tiene un colectivo, una cuenta 0 kilómetros, un auto 0 kilómetros y se compró un chalet. No es mentira, esto es verdad. Dios nunca te va a dejar solo. Si vos das la cara por Dios, Dios va a dar la cara por vos. Pero es momento de tomar decisiones, hermano. Si queremos agradar a Dios, hay que tomar decisiones. Por más que la gente diga, estás loco, te volviste loco, esto, el otro. No, yo me decido por Cristo. Y esto que es malo no lo quiero hacer más. Quiero comenzar a agradar a mi Dios. En el Chaco conocimos un varón, profeta, un maestro de la palabra, que a él la tele agarró, nadie dijo, él agarró la tele y la sacó de su casa y la tiró. Dijo, porque yo soy adicto a la tele, dice. Yo puedo mirar un programa y puede ser las 4 de la mañana, yo estoy mirando la tele. Entonces él mismo agarró y sacó la tele. Porque dice, yo tengo el tiempo para meditar en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude en la vida, hermano, y ahora que nosotros estamos entrando en una guerra espiritual y queremos crecer, queremos ser el reino de Dios, va a haber que tomar decisiones. Que para muchos va a ser locura, pero para nosotros va a ser poder de Dios. Amén. Dios lo bendiga. Póngase en pie, hermano. Y adoramos a Dios. Y adoramos. Gloria a Dios. Y adelante Marcelo con el estudio de la palabra.
4, verso 1 al 5, vamos a estar leyendo. El título dice predicción de la apostasía. La apostasía es la falsedad dentro de la doctrina del Señor, ¿verdad? De doctrinas falsas que ingresan a la iglesia, que ingresan a nuestra vida muchas veces, y que la palabra del Señor ya nos venía hablando. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Amén a la palabra del Señor. Tomamos nuestros asientos. Bueno, el tema que vamos a hablar es el tema del veganismo, un tema actual que estamos viendo en la televisión, que estamos viendo en los medios. Gente que come vegetales, ¿verdad? Que no comen nada que provenga de animales, ni tampoco cosméticos, ni nada que provenga de un animal, y tampoco les gusta el usar los animales para transporte, para carga, para experimentos, ¿verdad? Son gente que son proteccionistas de animales, se puede así decir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Les decía que son gente que son proteccionistas de animales. La definición que encontré en Wikipedia dice estilo de vida que rechaza el uso de productos y servicios que provengan de animales, sea para alimentos, vestimenta, medicamentos, cosmética, transporte, experimentos, etcétera, ¿verdad? Es un movimiento de gente, ¿verdad?, que tiene este pensamiento. Cuando leíamos la palabra del Señor, escuchábamos que en los postreros tiempos había gente que escucharía a espíritus engañadores, ¿verdad? Lo decía ahí en el capítulo 4, verso 1, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea que la providencia de esta doctrina, la providencia de estos pensamientos, no es del ser humano, sino vienen de espíritus engañadores. Y nos dice el apóstol Pablo, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, dice. Ya hoy por hoy podemos ver que los sacerdotes católicos tienen prohibido casarse. Y esto se va a volver una moda que quizás más y más va a haber gente que prohíba casarse, ¿verdad? Hoy por hoy no está muy de moda el casarse. Y podemos ver que esto nos habla la palabra del Señor, que también va a ser parte de la apostasía. Dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen con ellos los creyentes. Prohibirán los alimentos, ¿verdad? Podemos encontrar que esta gente prohíbe el uso de la carne animal, ¿verdad? Para poder alimentarnos. Y no solamente es una disciplina que ellos llevan, sino que es una disciplina que ellos quieren imponer a otros. O sea, si yo estoy comiendo un asado y me ve un vegano, es muy probable que tengamos problemas y me quiera apagar el fuego y me quiera tirar la carne y decir cosas no muy bonitas. Entonces, es algo no solamente que lo usan para ellos, sino que es una doctrina que quieren imponerla de una manera violenta, de una manera, ¿verdad?, tremenda. Uno ve que se metieron en la rural y empezaron a pelear con los gauchos. Y uno ve cosas en la noticia, uno dice, qué loco, ¿verdad? Qué tremendo esto que está pasando, nos estamos volviendo locos. Gente que protesta por comer un asado, gente que defiende comer un asado, ¿verdad? Y sabe que yo oraba por esto cuando el pastor me lo encomendó, nunca lo había pensado, esto de los veganos y todo este movimiento, ¿verdad? Y oraba al Señor, ¿qué vamos a hablar acerca de esto?
cuál es la esencia, ¿verdad?, de esto. O sea, son doctrinas de demonios, podemos ver aquí que nos habla el apóstol Pablo, pero el Señor me llevó a que la esencia de esto es la idolatría. Vamos al libro de Primeras de Samuel, capítulo 15, verso 3. La palabra idolatría significa práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. O significa también amor y admiración en exceso hacia una cosa. Y vamos al libro de Primera de Samuel, que allí el Señor nos va a dar la esencia de la idolatría también. Capítulo 15, verso 23. En esta historia nos habla la Biblia de Saúl y Samuel. Samuel estaba reprendiendo a Saúl porque no hacía las cosas como debía hacerlo. Y en el verso 23, vamos a leer solo el 23 para no entrar en este tema y extendernos allí, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatrías es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Podemos ver acá que Samuel dice, y como ídolos e idolatría es la obstinación, ¿verdad? La rebeldía. El obstinado es aquel que no quiere hacer caso, ¿verdad? Cuando uno empieza a ver lo que es la esencia de la idolatría, uno empieza a mirar, y la idolatría es ser rebelde al Señor, hacer culto a San la Muerte, hacer culto al Gaucho Gil, hacer culto quizá a un palito pintado o San Cascotito, lo que usted quiera. Usted genera un ídolo y adora a ese ídolo, ¿verdad? Usted venera a ese ídolo, y esto es parte de una obstinación. La esencia de eso es la rebeldía, es la obstinación. Y estos movimientos, la esencia de estos movimientos es la idolatría, es la obstinación, es la rebeldía, ¿verdad? Son movimientos rebeldes, aunque parezcan tan sanos, ¿verdad?, que quieren proteger a los animales, ¿verdad? Son movimientos que se rebelan contra la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en los primeros versículos que decía que prohibirán consumir alimentos, ¿verdad?, que con acción de gracia podemos consumir, ¿verdad? Y esto va más allá solamente podríamos explicarlo de esta manera, ¿verdad?, que es idolatría, y que en los últimos tiempos se prohibiría el consumir algunos alimentos. Pero cuando me puse a ver, inclusive ellos citan la Biblia, los veganos. Hay veganos cristianos y hay veganos que estudian la Biblia. Y es necesario que nosotros, si tenemos que charlar con una de estas personas, que nosotros también conozcamos cómo se maneja la alimentación en la Biblia. Es necesario porque el hombre en su principio era vegetariano. Vamos al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 1, verso 29, un poquito más adelante de la creación del hombre. Podemos ver que Dios crea al ser humano, ¿verdad? Todo era perfecto, no había pecado, no había muertes. La muerte vino después de que el hombre pecó y la tierra fue maldecida. No crecían espinos, no crecían cardos, ¿verdad? Muchas cosas, era todo de bendición. Génesis capítulo 1, verso 29, dice: y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Esto es para el hombre. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde será para comer. Y fue así, dijo Dios. Entonces el ser humano y los animales eran vegetarianos, se comía de todo árbol. Dice que cuando estaba el hombre en el huerto del Edén, el Señor le dijo: de todos estos árboles pueden comer, dice, tomar el fruto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces podemos ver claramente que el hombre era un ser vegetariano, al igual que los animales. Y vamos a encontrar que estos veganos, muchas veces nos van a decir, pero en el principio eran todos vegetarianos, y eso está bien. ¿Sabe que es importantísimo muchas veces ver la ciencia, cómo nos habla? Las frutas de estación
son las vitaminas que nosotros necesitamos para cada etapa del... Usted ve que en pleno invierno salen las mejores mandarinas, ¿verdad? En verano tenemos las sandías, ¿verdad? Para poder hidratarnos. El Señor hizo todo perfecto. La fruta, todo lo que sale de la tierra es para poder alimentarnos. Es para que nosotros tengamos una buena alimentación. Ahora, ¿qué pasa? Todo esto era perfecto, ¿verdad? El hombre no había pecado, no había muerte, y todo era bonito y todo era lindo hasta que entró el pecado. Cuando entró el pecado, allí vino la muerte. Cuando entró el pecado, allí la tierra empezó a producir cardos, espinos, los animales se hicieron salvajes. De ahí aparecieron los animales carnívoros, ¿verdad? Los animales que eran más fuertes se hicieron carnívoros y empezaron a comer a los otros animales, y empezó el ciclo de vida que tenemos ahora, ¿verdad? Animales carnívoros, animales vegetarianos, por así decirlo, o omnívoros, y podemos ver todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que todo eso apareció después del pecado. Vamos al libro de Génesis, capítulo 9, verso 1. Después del diluvio, Dios le dio al hombre el comer carne. Capítulo 9, verso 1 al 4. Pacto de Dios con Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos. En todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, las plantas verdes, os los he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Podemos ver que después del diluvio, el Señor le habla a Noé y le dice que podía comer, ¿verdad? De todo, podía comer todos los animales que se movían, que el hombre iba a dominar a todos los animales. Y también le dice que podía comer las legumbres, las frutas, ¿verdad? Los frutos de los árboles. Y también le dice que la carne con su vida no debía consumirla, que es la prohibición de la sangre. El cristiano tiene prohibido comer la carne con su sangre, ¿verdad? Esto es algo que inclusive está en el Nuevo Testamento también. Podemos ver que en el principio entonces el hombre era un ser que comía vegetales, que se alimentaba de los árboles, que comía todo lo que producían los árboles y los frutos, ¿verdad?, del bosque. Así también va a ser en el milenio. El milenio es el reinado de Dios luego del rapto de la iglesia, luego de la batalla de Armagedón y todo eso. Dice que el diablo va a ser atado por 1000 años. Vamos al libro de Isaías, capítulo 11. Todo esto le estuve viendo y esta gente lo tiene presente, que durante los 1000 años el hombre también va a consumir vegetales, va a consumir los animales, que será raída la maldad de los animales. Isaías capítulo 11, versos 6 al 9, aquí está hablando acerca del milenio y nos dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la aspid y el recién destetado extenderá sus manos sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Esto es una promesa para el milenio. Isaías 65, capítulo 17, 65, versículo 17, perdón.
cielos nuevos y tierra nueva. Isaías 65, 17 al 25. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaré y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantará para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. También de esto nos habla el libro de Apocalipsis, capítulo 20, 21 al 22, nos habla que el diablo es atado por 1000 años, que hay cielos nuevos, tierras nuevas, que la Jerusalén celestial viene a la tierra, y que vamos a estar 1000 años con el Señor. Durante estos 1000 años no se va a comer carne. Dice que el león comerá paja como el buey, dice que el lobo y el cordero serán apacentados juntos, ¿verdad? Podemos ver que, como al principio, cuando no había pecado, que no había maldad, que no había animales que se comían unos a otros, ¿verdad? Al tiempo del milenio también va a volver esto, que no va a haber maldad sobre la tierra. El diablo va a ser atado y vamos a vivir este tiempo, ¿verdad?, de que vamos a comer de los árboles, vamos a comer de los frutos de los árboles, como era el plan original de Dios. Entonces esta gente defiende que el plan original de Dios es que los seres humanos coman de los árboles, pero podemos ver que después del diluvio, que ya había el pecado corrompido, la humanidad había corrompido la creación de Dios, podemos ver que Dios instituyó que el hombre podía comer animales, ¿verdad? Hemos leído allí en el libro de Génesis, en el capítulo 9, que luego del diluvio a Noé se le había dado el poder comer carne. Luego podemos ver en el libro de Levítico, allí ya le hablaba el Señor acerca de la sangre. Vamos al libro de Levítico, capítulo 7, verso 26. Todo esto para que entendamos más o menos cómo fue la alimentación del pueblo de Dios y para que podamos conocer, ¿verdad? Porque quizás nos hablan estas cosas y si no sabemos no tenemos que quedar callados. Libro de Levítico, capítulo 7, verso 26 al 27. Dice la palabra de Dios: además ninguna sangre comeréis en ningún lugar donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiese de alguna sangre, tal persona será cortada de entre su pueblo. Podemos ver la prohibición de comer sangre. Capítulo 17 de Levítico, versículo 10 al 14, el título dice prohibición de comer la sangre. Capítulo 17, verso 10, dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel y de los extranjeros que morare entre ellos, que cazare animal o ave,
que sea de comer derramará su sangre y cubrirá con la tierra. Porque la vida de toda carne está en su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne está en su sangre, y cualquiera que comiere será cortado. Podemos ver que Dios era tajante en este mandamiento de comer sangre, ¿verdad? A algunos les gusta el churrasquito bien jugoso, casi crudo. Debemos comer la comida cocida. Hay otro de los temas también, la morcilla. La morcilla, para el que no sabe, se hace de la sangre del animal. Cuando se degolla el animal o se perfora, ¿verdad?, el cuerpo para que muera, se junta la sangre y se hace la morcilla. La morcilla es comer sangre. Y podemos ver cómo el Señor, ¿verdad?, venía hablando a su pueblo acerca de la alimentación. Luego Él le habló al pueblo de Israel acerca de los animales limpios y los inmundos. Todo esto tenemos que saberlo, porque esta gente nos va a confrontar a través de la palabra, y quizá uno dice, vamos al libro de Levítico capítulo 11. Es necesario que tengamos noción de todo esto. Levítico capítulo 11, bueno, no lo vamos a leer porque aquí enumera la cantidad de animales. Lo que le voy a decir es que estos animales, por ejemplo, la vaca era un animal que se podía comer porque era un animal que tenía pezuña hendida, dividida en dos partes, y solamente les voy a leer el versículo del capítulo 11, el verso 44. Lo demás se lo voy a resumir yo para no extendernos. Le decía que, dejemos ahí en el versículo 44, ahora lo vamos a leer. Le decía que, por ejemplo, la vaca era un animal que se podía comer porque era un animal, Dios daba ciertas características para los animales. Por ejemplo, el cerdo no se podía comer porque el cerdo era un animal que no rumiaba. La vaca era un animal rumiante que tenía pezuña hendida. Entonces Dios había permitido. Y cuando uno ve a través de la ciencia todas estas cosas, el cerdo, por ejemplo, es un animal con muchísimos microbios, con muchísimas bacterias. Inclusive la triquinosis es una enfermedad que hasta en las épocas modernas fue una plaga, ¿verdad?, en la sociedad. Y podemos ver que generan muchísimas enfermedades, y Dios le dio una dieta especial al pueblo que iba a salir al desierto y que luego iba a ir a la tierra de Canaán, ¿verdad? Entonces el Señor le dio una dieta específica. Ayer hablábamos con el pastor acerca de los peces también. Dios le dijo al pueblo de Israel que los peces que tenían aletas y que tenían escamas eran los que el pueblo podía consumir, no aquellos que tenían su piel solamente libre, ¿verdad? Y esas escamas impedían que la contaminación entre a la carne del pez. Y así muchas cosas que a través de la ciencia se pueden ver que era una dieta para cuidar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no le había dado ordenanza hasta aún de su excremento, de sacarlo fuera del campamento. Y así muchas cosas, por ejemplo, que uno va viendo y que quizás muchas veces no lo entiende físicamente, o sea, no entendemos por qué, por ejemplo, la mujer menstruante se sacaba fuera del campamento. Y cuando uno habla con un médico, el médico le dice por tales y tales virus que pueden contagiar tal y tal enfermedad. Dios ya había previsto todas esas cosas y le dio una dieta especial al pueblo de Israel, le dio leyes sanitarias al pueblo de Israel para que no se contagien en el desierto enfermedades que podían terminar con toda la población. Vamos al versículo 44. Otra de las cosas, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros todos os santificaréis, seréis santos. Por tanto os santificaréis, seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. El propósito de esta alimentación que el Señor les daba al pueblo de Israel era el propósito de santificarlo, de apartarlo. Dice que aquel que es santo es apartado para el Señor. Entonces el propósito de esta alimentación era que el pueblo de Israel se santifique. Cuando nosotros quizá vemos los judíos, ¿verdad? Hasta ahora hay judíos ortodoxos que están en el Antiguo Testamento,
podemos ver que ellos no pueden comer carne con lácteos. Entonces comer un postre con un judío es muy difícil porque la mayoría de los postres tienen lácteos. Después de 6 horas ellos pueden comer algo lácteo, queso o algo que tenga leche, ¿verdad? Y la ciencia nos explica que cuando uno consume carne, las proteínas y el hierro, y uno consume lácteos a la vez o después de comer carne, todo eso que aprovecha el cuerpo y automáticamente va a la parte de los desechos. No aprovechamos el hierro y las proteínas de la carne por comer con lácteos. Son explicaciones que también la ciencia nos da a través de la Biblia, ¿verdad? Muchas cosas que quizás no entendemos en la Biblia, pero la ciencia lo tiene presente. Yo me acuerdo cuando Edith estaba embarazada, le decían cuando tomes el hierro, no lo tomes con leche, tomalo con algo cítrico, con vitamina C para poder absorber el hierro. Los médicos lo saben, que no se puede mezclar los lácteos con la carne, ¿verdad? Entonces era muy difícil que el pueblo de Israel se sienta a comer con alguien. Si uno era un israelita de ley, el animal que yo tenía que comer, si íbamos a comer una vaquita, yo tenía que verificar que el animal lo hayan degollado, que la sangre que no sea ahogado, ni que no sea, verdad, que su sangre haya quedado en su cuerpo. Entonces había formas de matar el animal, había formas de cocinar el animal, y había cosas que el pueblo de Israel tenía muchas complicaciones, ¿verdad?, en su dieta. Pero esto el Señor también lo hizo por un propósito, para que el pueblo no se mezcle con los pueblos paganos. Cuando uno ve la palabra del Señor, después vamos a llegar hasta el apóstol Pedro, que tuvo una visión, pero cuando uno ve el sentarse a comer, es prácticamente en la Biblia uno ve como una situación de comunión, ¿verdad? Cuando uno se sienta a comer con alguien, lo invita a su casa, le abre la puerta de su hogar, se sienta a comer juntos, uno está haciendo una comunión, ¿verdad? Y yo creo que de esta manera Dios limitó a su pueblo, ¿verdad? Dice que a través de esta dieta Él quería que el pueblo se santifique. Entonces era difícil que alguien pagano venga a comer a mi mesa porque tenía totalmente otras costumbres, ¿verdad? Vamos a leer acerca de Primera de Reyes, capítulo 13, porque esto de que sentarse a comer queda como muy metido de los pelos en el tema, ¿verdad? Pero tiene su significado cuando uno ve otros textos de la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 13, versos 8 y 9.